Hola, buenas a todos. Antes de empezar con la historia quería decirles que este fanfic no me pertenece. El fanfic que verán a continuación lo escribió Dreamer@marcia-05 que tendrán el link de la historia original en la descripción junto a su Wattpad. Yo solo me encargo de difundir a más audiencia esta historia, que me atrapó y espero que a ustedes les ocurra lo mismo. Sin más que agregar les dejo con la historia capítulo 1, vaya bienvenida. Ese momento en el que estás durmiendo, sintiendo el suave colchón bajo tu espalda, para luego despertar de golpe por haber tenido la sensación de caerte en el sueño de un alto edificio, el sentir la caída eterna mientras ves las nubes y el cielo en lo alto, mientras tú estás cada vez más abajo, a escasos metros de convertirte en un extraño puré de partes humanas, odiaba esa sensación, lo desconcertante, el fugaz mareo, junto con la desubicación y la molestia. Así me sentí, mientras mi cabeza daba vueltas, mientras la fuerte luz del sol entraba a raudales en mis retinas y lo cual estaba a punto de provocarme jaqueca, solo para que el mareo, el cual creo que había pensado que era fugaz, volvía, esta vez más fuerte, mientras imágenes, flashback, recuerdos, lo que fuera que pasara por mi mente y que me hiciera pensar que la universidad por fin me había vuelto loco, me martillaba el cerebro. Alex. Desde cuando me llamaba Alex. Mi nombre es Matthews Coleman, y estaba seguro que esos seres, personas, lo que fuera, eran mis padres, amigos y mi clan. Sí, sin duda estaba loco, muy loco de hecho. Alex, ¿pasa algo? Esa voz yo la conozco. No, esa voz la conoce aquel dueño de esas imágenes que acaban de pasar por mi cabeza. Creo que deberíamos volver, estás actuando muy extraño. Siguiendo el rastro de la voz, volteé mi cuello y lo vi a esa cosa, ser, lo que fuera, piel azul, con franjas más tenues, bípedo, con cola y una larga trenza detrás de su cabeza, la cual se conectaba a un extraño miembro de lo que supuse que era un caballo, digo, a no ser por las 6, en vez de las 4 patas normales que se suponen que debían tener los équidos. ¡Ay Dios! De pronto, miles de alarmas se encendieron en mi mente. Ser de piel azul con una larga trenza conectada a un animal, 4 dedos, por lo que pude ver y sí, creo que ya sé que es aquel tipo, Sodio B. Sí, soy un Sodio B. Mira, creo que estás más extraño de lo normal, y eso es mucho viniendo de ti, será mejor que volvamos al clan, de igual forma ya está anocheciendo. El muchacho, si a juzgar por sus rasgos jóvenes me podía guiar, siguió parloteando, pero mi mente estaba en otra cosa, en otra parte. Mi cuerpo se había ido, un breve vistazo y pude notar la tez azulada de mi piel, mis brazos extremadamente largos y flexibles, 4 dedos en lugar de 5. Diablos, incluso estaba montando una criatura igual a la de mi Eliki presente. El Pai, sí, como se suponía que se llamaba la extraña criatura, parecida a un caballo solo que era mucho más grande que lo que sería un elefante de mi mundo. Espera, de mi mundo, de mi puto mundo. Este no es mi mundo, y este claramente no es mi cuerpo. Volvamos atrás de nuevo. Sodio B, Pali, Eiwa, Pandora, oh Dios, Avatar, estoy en Avatar. ¿Se podía siquiera tener más mala suerte que la mía acaso? Estar en el nicho de Avatar, donde solo teníamos arcos, lanzas y flechas, contra naves espaciales, ametralladoras, y no sé qué más arsenal escondían los humanos. Sí, sin duda no era algo bueno. Alcé la vista hacia el cielo nebuloso. Lo que parecían 2 lunas me devolvieron la vista desde arriba, junto con un gigante gaseoso, recordándome dónde estaba ahora. Dios, sé que mi trabajo como profesor de zoología no era el mejor, y que conseguir mi maestría me estaba dejando pobre, pero eso era mejor que terminar aquí. Alex. Ay Dios, ¿verdad? El hombrecito, ¿cuál era su nombre? Intento recordar, para que luego me lleguen recuerdos uno tras otro en forma de bombardeo. Wack. Dije su nombre, recordándolo por fin. Loak se sobresaltó, creo haber gritado su nombre, pero da igual, la idea de al menos tener los recuerdos de este chico me reconfortaron. Bueno, ya, se acabó, eso es muy extraño, volvamos. ¿Estás mal? Latsaik sabrá qué hacer. Latsaik, ¿mi madre? Y de pronto mis ojos se abrieron. Latsaik era mi madre, Merilla, lo que significa que mi padre es Ukai, o Loeiktan del clan Subaya, lo que significaba que yo sería el siguiente en serlo. Maldición, esto estaba cada vez más complicado. Muy bien, respira, toma aire, tómalo con calma, piensa, recuerda. Una vez que me calmé, empecé a recordar el por qué estaba aquí,
en medio de la selva de Pandora sobre un enorme pali junto a otro chico del clan. Hoy estamos de cacería los dos con el fin de cazar algunos Yerik, un animal de Pandora equivalente a los ciervos de la tierra, aunque azules con rayas amarillas, los cuales se reproducen en grandes cantidades, lo que los convertía en una fuente de alimento básico para tribus como la mía al igual que depredadores. Vaya, mía, que tan rápido me adaptaba a toda esta locura. Luego de recordar toda mi vida como Alex, o al menos lo más importante, veo a Loak que hace que su montura se acerque a mí, luciendo una cara preocupada. ¿Estás bien? ¿Qué rayos te está pasando hoy? Me dice Loak mientras me mira como si me hubiera crecido otra cabeza. No, lo sé, deberíamos volver, y salir a cazar otro día. Hoy no me siento bien, le respondí. La verdad era que tenía que pensar mucho, organizar mis recuerdos, tanto los de esta vida como la anterior, y recordar lo más que pueda acerca de lo que vi en las películas de Avatar. Bueno, me parece perfecto. Loak fue interrumpido por un fuerte rugido, el cual nos hizo coger nuestras armas a la mayor velocidad posible. El simple movimiento me sorprendió, mi cuerpo reaccionó como si de memoria muscular se tratara, con mi mano yendo de inmediato a mi lanza que estaba en mi espalda. Estaba seguro de que en mi vida pasada no tenía dotes marciales como Bruce Lee, así que supongo que esto pertenecía a este nuevo cuerpo. Pero ahora no era el momento para distracciones. Mirando con extrema atención de donde se escuchó el rugido, vi a una criatura negra, parecida al extinto Inostrancevia, de no ser porque esta cosa tenía casi 3 metros de altura, quizás unos 6 de largo y 6 patas. Creo haber dicho que no se podía tener tan mala suerte como la mía, parece que solo yo podía superarme. Palulucan, Loak dijo con evidente miedo al lado mío, volteo a verlo, y está asustado, pero aún así sigue apuntando su lanza hacia el Palulucan. Por mi parte trato de ver una forma de escapar del animal. Aún teníamos nuestras monturas, aunque éstas estaban supremamente asustadas. Si corríamos en dirección contraria, tal vez podríamos escapar. Los dos teníamos los ojos fijos en el animal, el cual estaba caminando despacio alrededor nuestro. Sabía que esto era una lucha a muerte, y por parte del Palulucan, este no tenía intención de retroceder, por lo que la pelea era inevitable. En mi tribu, había varios con Palulucan como monturas, los famosos guerreros Rize, guerreros consagrados que habían logrado pasar por el ritual de iniciación, conseguir un Ikran y nacer como nuevo, y luego de eso, convertirse en guerreros Rize al poder vincularse con un Palulucan. Habían al menos 7, mi padre era uno de ellos, y se dice que casi murió a causa de ello, por lo que en la tribu estábamos acostumbrados a verlos, pero una cosa era verlos bajo el control de sus jinetes, y otra muy distinta era tener a uno salvaje queriendo matarte. Volteé a ver a Loak, y este me dirigió la vista, con una aceptación en su rostro, como si supiera que iba a morir. Este idiota, no va a morir, ninguno de los dos lo hará, no moriremos, me niego a morir recién haber llegado a este mundo, dije, terminando la última parte en voz baja, para luego retirar los labios de mi boca, dejando al descubierto mis largos colmillos y dejar salir un siseo de furia, empuñando mi lanza con mayor fuerza y listo para pelear. Cuando tire mi lanza, nos daremos vuelta y emprenderemos la huida. No somos adversarios para un Palulucan, ni siquiera hemos completado la iniciación, así que si queremos vivir, tendremos que perderlo de vista. Le expliqué a Loak, quien aunque dudoso, asintió. Muy bien, ahora, con mi grito, lancé mi lanza al Palulucan con la mayor fuerza que pude reunir, y sin esperar a ver si había dado en el blanco o no, le intuí a mi pali que se diera la vuelta y empezara a correr. El viento frío de la tarde rozaba mis mejillas, y la florescencia del entorno, que era hermosa, ahora solo pasaban a toda prisa por mi visión como letreros de neón brillantes de Las Vegas, mientras seguía empeñado en emplear la mayor distancia entre nosotros y esa máquina de matar. Sabía que el Palulucan nos seguía. Los sentidos aumentados al tener Tsailu con el pali, me lo hacían saber, y sabía que tarde o temprano nos alcanzaría. Aún estábamos lejos de la tribu, y de cualquier ayuda que pudiéramos recibir, por lo que tendría que idear algo para evitar ser asesinado en mi primer día aquí. Vaya bienvenida. Un fuerte grito me sacó de mis cavilaciones, y mirando a mi derecha, Loak ya no se encontraba ahí, así que deteniendo mi pali para poder ver con atención hacia atrás, la vista me dejó en shock. El Palulucan en algún momento logró alcanzarlo, derribando su pali sobre él. Dispuesto a hacer algo, al ver cómo la criatura se acercaba a él,
y me daba la espalda, no lo pensé dos veces, y cargué. Mi pali avanzó, incluso mientras sentía su miedo en acercarse al depredador. Los dos nos acercamos a Loak y su montura ahora muerta que se encontraba tirada sobre él, manteniéndolo cautivo bajo el peso de la bestia. El Palulucan sintió nuestra cercanía, por supuesto que lo haría, pero ya era tarde, la bestia volteó hacia mí, y sin pensarlo, hice que mi pali se parara sobre sus dos patas trasera, y con la fuerza que sus cuatro patas delanteras pudieron reunir, el pali las azotó contra la cabeza y hocico del Palulucan, haciéndolo soltar un extraño gemido, parecido al de un gato. Aprovechando el breve instante, me bajé de mi pali y le di un golpe en la parte trasera, instándole a que corriera, debido al miedo de que corriera el mismo destino que su amigo. Al mismo tiempo, Loak gritó mi nombre, mientras sacaba con dificultad su lanza que estaba detrás de su espalda y me la lanzaba. Atrás. Grité, apuntando con la lanza a la cabeza del Palulucan, quien ya se había recuperado del golpe en la cabeza. Atrás dije. Ahora, con cada grito, el Palulucan parecía que solo se estaba burlando de mí, porque alzaba sus labios superiores mostrando sus afilados dientes, acto que yo copiaba. Antes pareció una buena idea, pero ahora, no tanto, porque el Palulucan pareció más decidido en cortarme en pedazos, y con una fuerte estecada de su pata delantera derecha, tumbó la lanza con la que antes lo amenazaba, para luego saltar y apoyarse contra mí, golpeándome contra el suelo con fuerza, mientras su mandíbula se acercaba cada vez más a mi rostro. Viendo sus ojos grandes, tan negros como un pozo, lo intenté de nuevo, esta vez mirando sus ojos. «Obedece», grité con todas mis fuerzas, y de pronto, mi vista cambió, ya no tenía al temible Palulucan frente a mí, sino que veía como un conducto de luces, como si fuera un tubo, hacía aparición en mi vista, y luego, se detuvo, obligándome a espabilar. El Palulucan, en un acto que me llenó de aún más asombro, se quitó de encima mío, y, con una peculiar gracia de un animal de su tamaño, flexionó sus extremidades, inclinándose hacia mí, mientras yo lo miraba con la boca abierta, aún estando en el suelo. Capítulo 2. Palulucan Macto, el gran animal, que ahora simplemente se comportó como un enorme gato, se quedó parado a unos escasos 3 metros de mí, mientras sus enormes ojos negros y amarillos me miraban con la atención que un perro tendría hacia su dueño a la espera de un lanzamiento de un aperitivo por haber comportadose bien. ¡Ay Dios! Esto no puede estar pasando, no ahora. Yo estaba por graduarme, un aumento de salario, quizás un cubrimiento de seguro médico. Todos sabían que una simple inyección en la nalga costaba más que un Starbucks, pero esas luchas constantes no eran nada comparado con tener un maldito felino de 3 metros actuando como un simple perro frente a ti. «Alex». El grito me sobresaltó, y al Palulucan tampoco le gustó, porque su anterior estado tranquilo se esfumó como humo en las manos al momento en que mostró sus enormes dientes y estaba a punto de abalanzarse contra Loak. «Oye, alto. Por favor, por favor». «Diablos, ahora le digo por favor a máquinas asesinas», aunque pareció funcionar, porque la bestia se calmó. «Alex, ayúdame, ya no puedo respirar bien». «Oh, el hombrecito». Dejando todo el aspecto de locura que esto era a un lado por el momento, me acerqué a Loak. «Oh, oye, quédate allá», le dije al Palulucan, quien había empezado a seguirme en el momento en que caminé hacia Loak. Pero era mejor mantenerlo alejado por el momento. «Vamos amigo, te ayudaré a salir de aquí». Loak me miró, su rostro denotaba dolor y esfuerzo, y jadeaba en busca de aire. Parándome al lado derecho suyo, miré el lomo del pali y puse mis manos sobre él. «Voy a empujar, necesito que me ayudes con esto». Una vez que empiece a empujar, te apoyarás en el suelo con fuerza para sacarte de debajo de él, ¿ok? Una vez explicado todo, empecé a empujar, pero era bien sabido el dicho de que el cadáver se vuelve más pesado cuando tiene alguien quien lo cargue, o quien lo empuje en este caso, porque el maldito animal no se movió ni un poco. Mierda. Esto no iba a funcionar, y luego, algo hizo clic. El Palulucan, Dios, ya en este punto no sé cuántas veces lo había mencionado, pero esperaba que me protegiera en esto, y que saliera bien lo que estaba por hacer. Miré a esos mismos ojos que antes me miraban con furia, y me acerqué a él, mientras que tomaba mi trenza con mi mano derecha. «Bueno, aquí vamos, con cuidado». Llegué hasta la parte izquierda del Palulucan, y extendiendo mi mano izquierda, sin dejar de ver a los ojos a la gran bestia, tomé su apéndice izquierdo y al ver que el Palulucan no reaccionaba de forma agresiva, hice Tsaeilu. «Wow,
No pude evitar reaccionar, la gran cantidad de información que llegó a mi cabeza fue enorme, desde sentir los alrededores por medio de su cuerpo ágil y fuerte, hasta conocer la ubicación de algunos Yerik pastando a varios kilómetros de distancia. Muy bien, aquí voy, dije, si bien una vez hecho Tsaeilu, te vinculabas a la montura que montabas, como con los Ikran o los Pali, con el Palulucan esto fue distinto, fue algo nuevo para mí, algo enorme. Pero como muchas cosas antes que esta, tuve que posponer hacer investigaciones, puesto que mi amigo estaba asfixiándose, como si fuéramos uno solo, y al Palulucan para que me ayudara a quitar al Pali de Loak, y como si fuera dedos contra la plastilina, pude ver y sentir cómo las garras de las dos patas del enteres del Palulucan entraban en la carne del Pali sin esfuerzo y se aferraban, para luego, sin mucho esfuerzo, el Palulucan se hiciera hacia atrás, mientras jalaba el Pali como si de un muñeco de trapo se tratase. Oa, Loak pudo respirar con libertad una vez que el Pali ya no lo presionaba. Bueno, eso fue algo le dije, dándole una risa nerviosa. Loak seguía en el suelo, apoyado sobre sus manos para mantener su torso arriba, mientras él empezaba a reírse, para luego acompañarlo. ¿Quién diría que conseguirías ser un Palulucan Macto, y mucho antes de terminar tu iniciación, ni siquiera tienes un Ikran? Bueno, hay que darle las gracias a Eiwa por eso, le dije, un poco nervioso ante todo lo que se relacionaba con la entidad sensorial de este planeta Luna. No lo recordaba muy bien, bajándome del Palulucan, un nombre largo, lo que me hizo pensar en que tendría que bautizarlo. Me acerqué a Loak, ofreciéndole mi mano y ayudándolo a parar. Ahora que todo el altercado había pasado, pude observar con atención la selva de Pandora, y vaya belleza que era, todo brillaba, el sereno fresco de la noche recorría con libertad el lugar, meneando con suavidad y una extrema calma las ramas y la hierba, mientras éstas respondían con brillos luminosos. Vamos, hay que ir a la tribu, estoy cansado, y nuestros padres deben estar preocupados. Empezamos a caminar, había pensado en ir sobre Fang, como había llamado al Palulucan, pero Fang se mostró agresivo ante la idea de que lo cabalgara sobre él, incluso si yo también estaba presente. No sé cómo lograste conectarte con el Palulucan, Fang, lo interrumpí, su nombre es Fang. De acuerdo, no sé cómo lograste conectarte con Fang. Se supone que no hay Palulucan cerca de territorio de otro Palulucan, y sabemos que con 7 en el clan controlando gran parte del territorio cercano, este Palulucan debió haber venido desde muy lejos, sin mencionar que tú ni siquiera has completado tu iniciación. Todo eso me dejó pensando, que algo hiciera que un Palulucan huyera de su territorio y se adentrara en el territorio de otros Palulucan era motivo de preocupación. En cuanto al tema de mi iniciación, sin duda sería un tema de conversación con mis padres, una vez que se supiera que era jinete de un Palulucan, mi rito de iniciación se adelantaría. Fang se puso agresivo de un momento a otro, mientras sus púas se extendían hacia arriba, pareciendo bastante aterrador. Decidido a saber qué era, hice Tsaeilu con él, y gracias a la conexión, pude ver cómo 3 jinetes de Pali se acercaban a nosotros desde el frente, con 2 chumre, acompañándolos. Llegaron a nosotros en poco tiempo, saliendo entre la maleza con una elegancia y porte distinguido de los guerreros del clan. Los 2 miembros del clan nos vieron y pude ver cómo se relajaban, quizás estaban buscándonos, viendo el cielo, supuse que llevábamos horas desaparecidos, y sin duda el clan buscaba al hijo de su Oloiktan. Alex, Loak. Llevamos tiempo buscándolos, por Eiwa, un Palulucan, uno de los 2 hombres me confirmó lo que suponía, al tiempo que se quedaba sorprendido por la presencia de Fang. Él es mi Palulucan, ahora somos uno, hice Tsaeilu con él. El Oloiktan estará feliz, vamos, ya es muy tarde, hay que avisar que te encontramos. Sin más Loak subió a uno de los Pali, mientras yo subía sobre Fang. Con ello, iniciamos el trayecto hacia el clan. No recordaba haber estado tan lejos del clan en un principio, pero estaba clara la distancia en la que estuvimos, puesto que incluso después de 10 minutos de cabalgata sin detenernos, el clan no estaba a la vista. Pero luego de unos minutos más, pude empezar a ver el espacio familiar de mis recuerdos, sitios reconocidos, árboles marcados, y senderos que usaban los miembros del clan, y de un momento a otro, el clan se mostró en toda su gloria. En mis recuerdos conocía el lugar, pero eso era como verlo por medio de una pantalla. Ahora, veía el hogar de mi clan con total claridad,
y no pude evitar sorprenderme. Frente a mí se encontraba una línea de rocas flotantes que se extendían por kilómetros a ambos lados, el cual hacía un círculo que servía como protección al clan. Las rocas, de todos los tamaños, encajaban a la perfección unas a otras, al tiempo que flotaban de vez en cuando, algo solamente visto en las montañas Aleluya, pero que aquí también se podía apreciar, con una altura de más de 40 metros, formaba una protección rocosa ideal para mantener alejados a la fauna silvestre de la selva, al tiempo que sin duda creaba mayor protección y mayor eficiencia al momento de defender nuestro hogar, puesto que solamente había una entrada por tierra. La entrada se trataba de un enorme arco en el círculo de piedras lo suficientemente grande como para permitir el paso de 3, Ansik uno al lado del otro. El lugar estaba custodiado por al menos una docena de guerreros, junto con media docena de chunge, quienes se quedaron viendo con atención a Fanga quien montaba, con unos ocasionales Palulucan Macto escuchándose. La entrada al clan era un túnel rocoso que iluminaba el paso, y al salir de él, vi de primera mano el gran quelutral, un árbol gigante. Fácilmente tenía más de 300 metros de altura, un grosor de 60 metros y sus ramas y hojas se extendían por kilómetros en la altura, brindando sombra. El árbol tenía más de 30.000 años de antigüedad, si recordaba bien, y había servido como hogar y protección al clan durante cientos de generaciones, y con suerte, lo seguiría siendo durante otros cientos más. El clan Subaya, al que pertenecía, tenía más de 20.000 miembros, una cantidad sustancial para un clan Sodiobi, un número que me atemorizaba, puesto que ese sería el número de almas que tendría que guiar. Al llegar al quelutral, había miles reunidos, al parecer no habían descansado mucho debido a nuestra desaparición, aunque por suerte había vuelto. Me recibieron miradas sorprendidas, atónitas, al verme llegar sobre un Palulucan, pero no dejé que eso me atormentara, incluso alcé un poco más la barbilla y llegué al centro, donde mi padre y mi madre ya estaban esperándome. Masano, Masempul, saludé a mis padres, bajándome de Fang y cortando el Tsaeilu, caminando hacia ellos. Eiwa me ha hablado, y Fang ahora es mío, como yo lo soy de él. Mi madre me hizo un escaneo con su mirada, buscando heridas o lesiones, mientras mi padre veía con atención a Fang detrás mío, para luego, de lo que parecieron minutos eternos, asintió en mi dirección, para luego alzar su brazo derecho con el que empuñaba su arco de caza, y exclamar ante el clan, Palulucan Macto. Una serie de coros le siguieron, gritando lo mismo, mientras yo observaba todo con una sonrisa en mi rostro. Estoy orgulloso de ti, hijo. Bueno, quizás estar aquí no era tan malo. Capítulo 3. Roa y Caminantes de Sueños. Hermano. Una estridente voz teñida de un fuerte furor infantil hizo que mis oídos lloraran, al tiempo que un chico pequeño se estrellaba contra mí como un jugador de rugby. Ambos caímos al suelo con fuerza, mientras las risas de los miembros cercanos complementaban la escena. El momento me golpeó con fuerza, mientras el rostro lejano pero familiar era reconocido por mí gracias a los recuerdos de mi yo antiguo. Roa, mi hermano menor, de 10 años y menor que yo por 4 años, no se levantó de mí incluso estando en el suelo, sino que me abrazó con fuerza. Estaba preocupado. Nunca te habías ido por muchas horas. Nuestros padres me dijeron que no me preocupara, pero ellos estaban asustados. Yo los vi. El alborotador hablaba muy rápido, tanto como para dejar en ridículo a muchos raperos de mi mundo, pero aún así, parecía que yo ya estaba lo suficientemente entrenado en entenderle. Roa se llevó el dedo índice y medio derecho debajo de los ojos. Yo los vi. Papá tenía miedo, y aún así me dijo que yo no lo tuviera porque se lo guarda todo para él. ¿Acaso yo no podía sentir miedo también por mi hermano perdido? Yo me quedé gratamente sorprendido por el arrebato. En mi vida pasada había vivido mi infancia en un hogar de acogida. Mis padres habían muerto en un accidente automovilístico, dejando en un hogar lleno de desconocidos hasta que alcanzara la mayoría de edad y pudiera heredar el fideicomiso que mis padres me dejaron. Y aunque hice amistades con algunos niños del hogar, nunca llegué a crear un lazo grande como para llamar a alguno de ellos un hermano o hermana, pero ahora, tenía uno muy alborotador e inteligente por lo que parecía. Dejando mostrar una sonrisa dulce, lo quité con cuidado de encima mío, mientras lo colocaba con suavidad a mi derecha, al tiempo que yo me sentaba, y lo miraba con atención y la mayor seriedad que pude reunir. Nuestros padres son tanto el líder de la tribu, como la líder espiritual. Lo miré a los ojos, y viendo que me entendía, proseguí. Ellos no pueden mostrarse débiles ante el clan,
ellos son el pilar de nuestro pueblo, son nuestros líderes, nuestros padres, se tienen que mostrar fuertes ante ti, para que tú no te tengas que preocupar, ese es su trabajo, ¿me entiendes? Roa asintió, actuando fuerte, pero pude ver cómo jugaba con sus dedos, así que tomé su mano izquierda y le di un beso en los nudillos, y no tienes que preocuparte, tu hermano no se irá de tu lado, te lo prometo, le aseguré, con un sentimiento extraño pero fuerte creciendo dentro de mí. Luego de unos segundos, Roa pareció reaccionar, y levantándose rápidamente del suelo, me instó a pararme también. Lo olvidaba, tienes un Palulucan, eso es grandioso, preséntamelo. El chico parecía no quedar sin energía, jalándome hacia donde Fang estaba sentado tranquilamente, pero atento a mí. Roa, te presento a Fang. Fang, este es mi hermano menor. Roa. Fang ladeó su gran cabeza levantándose y llegando hasta nosotros. Hola amigo, lo acaricié, y sorprendentemente, Fang ronroneó como un gatito y no como una máquina asesina. Extiende tu mano, con cuidado, no lo mires a los ojos, deja que él se acerque a ti. Roa hizo lo que le expliqué, extendió su mano derecha con cuidado y apartó su mirada. Fang al principio no se movió, pero luego de mirarme, inclinó su cabeza y presionó su hocico contra la mano de Roa. Ja ja ja, está frío. Las palabras de Roa me hicieron sonreír, justo a tiempo para ver cómo Fang le daba un fuerte lengüetazo en la cara a Roa. No, qué asco, límpiame. El pequeño bribón tuvo la osadía de limpiarse en mí, lo que le valió un suave golpe en la cabeza. Alex, Roa. Una voz fuerte pero llena de afecto nos hizo mirar en su dirección, donde Sukai, nuestro padre, estaba parado junto con nuestra madre. A sus lados estaban sus familiares. Al lado derecho de mi padre caminaba con una gracia letal un Palulucan, de aspecto más envejecido y letal que Fang, y al lado izquierdo de mi padre, caminaba un Selic, una criatura de color aguamarina y beige, con 4 extremidades en lugar de las 6 de las demás criaturas terrestres de Pandora. El Selic, de nombre Merra, era más que una montura, era un familiar de mi madre, con una inteligencia enorme, tanto que incluso yo había podido tener conversaciones con ella. Ella era la guía espiritual de mi madre, y cada Tsaik antes de ella en la tribu tuvo al suyo, fuentes directas con Eiwa, y el canal más directo, junto con el árbol de las almas, el conducto para que mi madre como Tsaik se comunicara con Eiwa, por lo que no era descabellado decir que Merra era la integrante del clan más sagrada y protegida del clan. Madre, padre, miren, acabo de acariciar a Fang, es un chico dulce. Sí, definitivamente solo él podría llamarle dulce a alguien como Fang. Madre sonrió, llegando hasta mí y colocando sus 2 palmas en mis mejillas. El acercamiento repentino me tomó con sorpresa, pero al parecer el vínculo que compartimos de madre e hijo fue suficiente para sentirme seguro y querido. Estoy orgullosa, tu padre también lo está. Eiwa te ha tocado, lo he visto, y no puedo estar más feliz de saber que el futuro de nuestro clan es hermoso. Las palabras me golpearon como un tren de carga, la carga sentimental se acentuó en mí y no pude evitar derramar algunas lágrimas. El amor que sentí de ella, su afecto por mí, fue más que suficiente para agradecer llegar aquí, porque nada de mi anterior vida se podía comparar con tener una madre, un padre, una familia. Tu rito de iniciación deberá acelerarse, hijo. Deberás aprender de los demás Palulucan Macto sobre el vínculo que ahora compartes con Fang, la responsabilidad y el deber que ahora tienes con el clan como guerrero Orisek en ciernes. Mi padre me habló con firmeza, pero su tono orgulloso y su suave expresión fue clara para saber que también estaba contento, solo que él no quería mostrarlo. Ahora vayan y descanse, es tarde, mañana tu entrenamiento se reforzará. Despidiéndome de ambos, caminé junto con Roa hacia nuestras camas o hamacas en el quelutral, con Roa bombardeándome con preguntas sobre Fang y cómo había sido la experiencia del vínculo, y no fue sino varios minutos después, que el cansancio lo tomó en sus brazos, que él se durmió, dándome un breve respiro. En cuanto a mí, pedí a todas las deidades que conocía, incluso a Eiwa, que al despertar, siguiera aquí, y no despertara en mi cama de mi casa. Las Airama Lucin, las enormes montañas flotantes, se encontraban frente a mí. Nada antes visto se comparaba con esto. Eran islas flotantes, enormes, como gigantes dormidos en el cielo. Gruesas raíces colgaban de ellas como helechos, y varias tenían cascadas que caían desde lo alto, como rocíos de vida. Luego de una semana de mi llegada, este lugar era mi preferido después del hogar del clan.
el círculo rocoso gigante y extenso de rocas flotantes que creaba una muralla alrededor de la tribu y el árbol Kelutral, estaba a solo unas 2 horas de la Sairama Lusic, y sin duda, lo que hiciera que estas enormes islas flotaran, también hacía que la muralla del clan también lo hiciera, tal vez debido a algún fenómeno electromagnético, o natural de este extraño pero único ecosistema, pero fuera lo que fuera, era algo fantástico para investigar, de lo que recordaba de Pandora, o lo que antes había sido unas simples películas, había sido las 2 batallas finales, o algo así, vistas por videos en YouTube, tanto una gran batalla en la selva, dirigida por un Sodio-B llamado Jaque, y otra que sucedía muchos años después pero esta vez en el mar, que involucraba a los hijos de Jaque y hombres que cazaban grandes criaturas similares a Selig en cuanto a importancia para los Sodio-B se refería. Más allá de eso, no sabía nada más, y todo lo que conocía se debía a mis 14 años como Sodio-B, que era mucho conocimiento sobre Pandora, su flora y fauna, y el importante balance, pero en cuanto a los sucesos que llevaron a una confrontación entre los Sodio-B y los humanos, y el cómo los humanos estaban en Pandora, era un misterio. Pero con solo saber eso, comprendí que ahora éramos enemigos. Alex, mira, la voz alegre de Roa me recordó el por qué seríamos enemigos mi antigua raza y yo, y lo que defendería con garras y dientes en caso de verse amenazado. Roa se había convertido en alguien muy importante para mí. El chico se mantenía unido a mí a menos que uno de los dos estuviera ocupado en sus entrenamientos. No conocía mucho a las demás tribus y clanes de las selvas cercanos a nosotros, las cuales se trataban de los Omaticaya, los Anurai, los Kekunan y el clan más cercano a nosotros después de los Omaticaya, los Arina. Pero en cuanto a mi clan, el clan Subaya, se trataba de un clan de guerreros, ganaderos y feroces cazadores, tanto que incluso en el clan, muchos se encargaban de cuidar y velar por los Talioan de la tribu, animales grandes parecidos a búfalos, solo que con un gran cuerno sobre sus ojos. Además de los Talioan, en el clan también había una manada de Ansik, los cuales, a diferencia de los Talioan que servían para leche, piel y carne, los Ansik eran usados por la tribu como grandes autobuses para llevar a varios miembros del clan en un solo animal cuando tocaba ir a lugares lejanos. Se encoge cuando lo toco. Roa jugaba con una planta que encogía sus hojas cada que él las tocaba, recordándome a la mimosa pudica, o dormilona, como solía llamarla, debido a su parecido. Roa estaba más que contento jugando con la planta, y además de él, Fang también se encontraba con nosotros. El gran Palulucan estaba revolcándose sobre la hierba que crecía, muy gustoso. Volviendo mi mirada de nuevo a las montañas, me dejé llenar de la tranquilidad del lugar. Ocasionalmente pasaba por encima de nosotros otra montaña, rozándonos con gotas de las cascadas que sobresalían de sus acantilados escarpados que hacían llenar el aire con una ligera niebla. Tal vez el lugar me llenaba de gran paz debido a que aquí se decía que habitaban los espíritus de Pandora. No era algo que pudiera explicarlo con palabras, sino que se tenía que sentir, experimentar la extraña sensación de hormigueo en la piel o la sensación de ser observado por los mismos árboles, lo que se traducía en algo mágico. Pero ese sentimiento de paz y tranquilidad se esfumó cuando un fuerte y molesto ruido se escuchó. Los Ikran salieron volando resentidos de la perturbación, con otras especies aéreas alejándose del ruido lo más que pudieron. Personas del cielo, fue la advertencia de Roa. Yo de inmediato tomé mi arco listo para defender a mi hermano de lo que fuera, con Fang levantándose y yendo hasta mí, haciendo Tsaeilu y así pudiendo ver el origen del ruido. Lo que parecía un avión o un helicóptero se acercaba hasta nosotros, y estaban muy cerca, así que evitando cualquier conflicto con humanos que sin duda tendrían armas, insté a Roa a que se subiera detrás de mí sobre Fang, dispuesto a irnos. Pero en ese momento, la aeronave la pudimos ver, volaba muy cerca, a menos de 60 metros, un hombre con una mascarilla transparente y uniforme militar, estaba operando una ametralladora de la aeronave. Una mujer piloteaba la nave, pero lo que más me pareció extraño era que 4 Sodio-B iban también en la nave. Fue en el punto más cercano que uno de los Sodio-B miró en nuestra dirección, una mujer, vestida con un uniforme camuflado, y sosteniendo lo que supuse que era una tablet o algo parecido. Alex, vámonos. El grito de Roa hizo que la mirada entre la mujer Sodio-B y yo se cortara, para luego instar a Fang para que corriera de vuelta a la tribu. Capítulo 4. Primeros encuentros. Hoy será un buen día, Trudy. No es necesario que estés con ese ceño fruncido, le dije a Trudy con un tono burlón.
La muchacha envejecerá más rápido que muchos aquí si continúa así, Grace. Para ti es sencillo, solo tienes que caminar en ese cuerpo azul tuyo y creerte Blancanieves, en cambio, yo tengo que velar por la seguridad de todos. Yo solo asentí, sin querer refutar lo que ella había dicho. Puede que los idiotas armados no me gustasen, pero comprendía que eran necesarios. Hoy volaremos a las montañas flotantes. Ordené que movilizaran un enlace móvil en el sector OR 26, allí trabajaremos cómodos, lejos de todo este alboroto. La base había estado inquieta los últimos días. Los ataques de los clanes Sodio-B más cercanos a las bases mineras había hecho que Quaritch estuviera muy volátil últimamente. Muchas veces nos dificultó nuestro trabajo con los Sodio-B, incluso me impidió llevar a mi avatar a la escuela. Al principio fue manejable, pero luego se volvió difícil continuar trabajando de ese modo, así que usando mi débil control aquí, hice que nos habilitaran un enlace móvil en las montañas Aleluya, en un sector todavía en investigación. Y bueno, así habíamos llegado a esto. Además de mí y Trudy, el cabo Lyle Wanfleet nos acompañaría como apoyo balístico, como me gustaba llamarlo, junto con otros 3 conductores de avatar que nos acompañarán. La idea es llevar nuestros avatares primero al lugar, observar el entorno nuevo, hacer investigaciones y aprender sobre el ecosistema. Una vez que no haya señales de peligro inminente, iríamos con nuestros cuerpos humanos. Todo listo, Grace, ya podemos irnos. El recordatorio de Trudy hizo que dejara mis pensamientos de lado, para luego subirme al Samson, seguida por los otros integrantes del viaje. Deberían ver sus caras. La burla de Trudy transmitida por los transmisores de la nave se escuchó, y no pude evitar reírme. Si yo, con todo mi conocimiento y las muchas veces que había podido ver semejante belleza me sorprendía cada vez, no podía ni pensar en lo que pasaba por las mentes de los chicos, puesto que habían llegado a Pandora hacía apenas 2 semanas, y esta sería su primera expedición fuera de la seguridad de la base. Oficialmente hemos entrado en el vórtice. Mis controles están locos. Ese hecho era algo que me había mantenido muchas noches desvelada, y luego de más de 15 años de investigación, aún no lograba descubrir qué era lo que lo provocaba: interferencia electromagnética, bloqueadores de radiofrecuencia electrónicas debido a Polifemo, o quizás incluso a la intervención de la entidad sobrenatural de los Sodio-B. Igual fuera cual fuera, no había podido ni arañar la superficie de lo que provocaba tal fenómeno, el cual hacía que incluso las lecturas satelitales no sirvieran para nada, puesto que las lecturas, imágenes y videos se distorsionaban hasta el punto de ser inservibles. Era un alivio que al menos se pudiera monitorear una pequeña parte, conocida como sector OR 26. Luego de unos minutos de volar a ciegas, estábamos acercándonos al lugar, cuando la voz alarmada del cabo Lyle nos alertó: eso es un Thanator. La mera idea de ver uno hizo que girara mi cuello rápidamente, y puede que me lo cobrase después, pero quería ver si en verdad se trataba de uno. Los Thanator eran criaturas de la selva de Pandora. Su fisiología estaba adaptada a cazar y vivir en la selva, y si bien eran muy buenos escaladores, nunca se había documentado que un Thanator anduviera cerca de las montañas. Pero cuando me dispuse a observar con atención, no fue el Thanator lo que me sorprendió, sino los 2 Sodio-B que estaban al lado del animal. No los pude ver muy bien, pero eran jóvenes, uno mayor que el otro, quizás entre 5 o 7 años, y ambos estaban cerca del Thanator, como si se tratara de un Direorce y no de un Thanator. Ellos nos vieron, y durante unos segundos, mi mirada se encontró con el mayor, hasta que él hizo que su Thanator se marchara, llevando consigo a los 2 Sodio-B en su lomo. Dios santo, son más grandes de lo que pensaba. Sí, y son terroríficos. ¡Qué horror! Mientras mis compañeros del proyecto Avatar se sumaban a una discusión sobre lo que habían presenciado, yo me sumergí en mis pensamientos y en lo que se suponía que sabía de Pandora. Los Thanator no eran criaturas sociables, eran solitarias por naturaleza y solo se encontraban para apareamiento o lucha de control de territorio. Eran muy similares a los tigres de Bengala extintos que una vez habitaron la Tierra. Pero ahora, un Thanator estaba vinculado a un Sodio-B. Pude ver el Tsailu hecho, lo que significa que ellos podían ser vinculados al igual que los Direorce o los Banshee, algo inaudito. Si solo pudiera investigar esa conexión, sin duda avanzaría mucho en mi investigación. Trudy, ¿hay algún clan documentado que esté asentado cerca? Le pregunté a la chica. Ella, como la encargada de ser nuestro transporte, debía conocer mucho sobre la topología, ubicaciones y distribución de territorios de los clanes cercanos a las bases de la RDA, por lo que ella era sin duda la que más sabía sobre eso.
No, doctora Grace, los clanes más cercanos a la base son los Omaticaya y los Kekunan, pero en este sector en específico no hay documentación de clanes. Los más cercanos a esta posición son los Omaticaya y los Harina, pero el primero está a 30 kilómetros, y el segundo a 50 kilómetros. Fruncí el ceño, nada de eso encajaba, 2 jóvenes no podían estar tan lejos de su clan, porque si pertenecían a uno de estos 2 clanes, entonces estaban muy lejos de su hogar, aunque tal vez se tratara de sus ritos de iniciación. Los Odio-B viajaban hasta acá en las montañas para elegir sus Banshee, pero aún así no estaba del todo bien. Habría sido un grupo, y no solo 2 jóvenes, aunque no puedo afirmarlo. Recuerde que estamos en el vórtice, hay un área de más de 300 kilómetros cuadrados sin mapear. Alcé la mirada, viendo a Trudy, y ella me devolvió la mirada por el espejo retrovisor de la nave. No dijimos nada, pero estaba claro que si había uno o más clanes en estos alrededores, entonces nos encontrábamos ante clanes nunca antes documentados. Masano, Masenpul. Roa corrió rápidamente hacia nuestros padres, quienes se alarmaron al momento de verlo correr hacia ellos con urgencia. Sautute, gente del cielo, los vimos en las Airamalusin, montañas aleluya, volaban en una de sus aves sin vida, y nos vieron. Nuestro padre se enojó de inmediato. La presencia de los humanos en Pandora era conocida por muchos clanes. Años de escaramuzas y conflictos entre los Odio-B y los humanos había provocado que no hubiera relación amigable entre ambos bandos, sumado a la deforestación, los daños de los humanos a la selva y la nula preocupación de los humanos a Pandora en su conjunto, produjo un odio de los Odio-B hacia los humanos, pero por alguna razón, en todos los años desde la llegada de los humanos a Pandora, nunca habían hecho contacto con el clan. Por lo que sabía, el clan estaba a más de 100 kilómetros de la ubicación de los humanos, lo que pudo haber provocado el nulo encuentro entre ambos. A diferencia de otros clanes, como los Omaticaya, los Harina o demás clanes de las llanuras y del Mar del Este. Pero ahora, los demonios del cielo habían llegado al clan, y mi padre no podía estar más que enojado por ello. Reforzaré las patrullas de los guerreros en esas zonas, no podrán volver solos. Si quieren ir allá, tendrán que hacerlo acompañados. Los demonios del cielo son viles, y no dejaré que les pase nada a ustedes 2. Quise protestar, pero decidí mantenerme callado. No ganaría nada al decir que volvería al lugar de un medio a otro. Si bien sabía que ahora estábamos en bandos contrarios, la presencia de Odio-B en aquella aeronave fue suficiente para al menos saber que no era abiertamente hostiles con todos los Odio-B, por lo que quería arriesgarme. Así que aceptando la orden de mi padre, o al menos en apariencia, me dispuse a ir al lugar donde pastaban los Anxik y los Talioan. Las manadas de ambos estaban en una parte alejada del Quelutral, para seguridad de los más pequeños y tranquilidad de los grandes ejemplares, aproximadamente a 1 kilómetro del gran árbol, e incluso entonces, el borde del círculo formado por las rocas flotantes estaba aún lejos, lo que hablaba del enorme lugar, tanto que incluso había un lago que brillaba de noche, siendo este la fuente de agua de todo el clan, puesto que del lago salían varios afluentes y pequeños arroyos que recorrían todo el lugar. Espera aquí, muchacho, no puedo llevarte más adelante o asustarás a nuestros amigos. Le hablé a Fang, bajándome de él y cortando el Tsaeilu, con Fang protestando un poco, pero obedeciendo y quedándose en el lugar. No me demoro, regreso en unos minutos, le aseguré, caminando hasta las manadas. Ambas estaban alejadas unas de otras. La de los Talioan estaba a 3 kilómetros de aquí, pero yo quería era acercarme a la de los Anxik, y con suerte, poder descubrir más sobre lo que había pasado aquel día con Fang, algo que se había estado mostrando algunas veces con otros animales, aunque como solo lo había hecho con los Pali, animales con los que ya había hecho Tsaeilu, no sabía del todo si se debía al vínculo, o a lo que fuera que me sucediera, por lo que estaba dispuesto a saber más de todo esto, y que mejor que con los Anxik, animales que si bien estaban acostumbrados un poco a nosotros, ninguno había hecho Tsaeilu con algún Odio-B. Capítulo 5. Prueba y error. Los Anxik habían participado en la lucha final de la primera película, o eso creía recordar. Eigo había escuchado las súplicas de Hake y las especies que llamaban hogar la selva de Pandora, respondió al llamado de su madre, lo que se tradujo en un ataque conjunto entre Ikran, Anxik, Talioan, Nantan, Viperwolf, e incluso un Tanator se había unido a la lucha, teniendo Tsaeilu con Eitibi, la hija de Loloeiktaneitukan, de los Omaticaya. Ellos se encargaron de destruir aquellos exoesqueletos que los humanos usaban, y gracias a su intervención,
La batalla terrestre se pudo ganar, y ahora, a unos metros de la manada que el clan usaba como transporte, pude comprender mejor la razón por la cual los Anxic fueron tan indispensables en aquella batalla, y es que uno solo era del tamaño de un autobús pequeño, fácilmente superaba los 10 metros de largo, y sin duda con los más de 6 metros de altura que tenía, era un verdadero coloso, como si estuviera frente a un cruce de un elefante y un alce gigante. Sabía que las placas de hueso que los Anxic tenían en sus cuellos y parte del lomo eran extremadamente duras, tanto que incluso en la tribu se usaban aquellas partes de los Anxic muertos para hacer escudos o herramientas de talla, debido a su durabilidad y robustez. Y fácilmente serían capaces de parar las balas de alto calibre, sin mencionar la imponente estructura en su cabeza como si de un tiburón martillo se tratase, capaz de arrasar con todo lo que se le atravesara en su camino. Eran criaturas capaces de llegar a hacer un daño inmenso, algo que sin duda quería utilizar en caso de algún enfrentamiento futuro contra los humanos. Puede que fuera humano en mi antigua vida, pero esos 14 años de recuerdos, vivencias y sucesos aquí en Pandora, con mi tribu, con mi familia, representaban algo que antes no tuve, un hogar, y haría lo que fuera por protegerlo. Y es por eso que estaba aquí hoy. Puede que lo que hubiera ocurrido con Fang aquel día haya sido un evento aislado, producto de alguna anomalía natural o sobrenatural debido a mi reencarnación, y estuviera ahora aquí frente a los Anxic arriesgando mi vida y estando a punto de ser aplastado hasta la muerte debido a no tener ningún don extraordinario, o la otra opción, y era que si tuviera un don, algo que podría llamar mi dedo dorado, algún deseo, u otro extraño término que le hayan colocado. Pero fuera cual fuera el resultado, estaba dispuesto a correr el riesgo con tal de saber más de lo que me salvó aquel día. Los Anxic puede que no tuvieran muy buena vista, pero su olfato y oído era excepcional. Me habían escuchado acercarme desde metros atrás, pero debido a la familiaridad entre ellos y los miembros del clan, no se alarmaron, aunque pude ver cómo las hembras hacían que las crías se movieran detrás de ellas, para que en caso de peligro estuvieran protegidas. Era un comportamiento que había estudiado en los rinocerontes, hipopótamos, búfalos, bueyes e incluso en perros. Era un instinto de la naturaleza que hacía que las hembras cuidaran a las crías mientras los machos de la manada se enfrentaban a la amenaza. Fue hermoso ver que estas criaturas se parecían enormemente a los animales de mi antiguo mundo, y la idea de descubrir sus secretos, sus ámbitos de caza, supervivencia, e incluso la migración de algunas, como los gigantes Tulkun, o incluso algunas andadas de Ikran. Hola, vengo en son de paz, dije suavemente, sin levantar mucho la voz, puesto que sabía que me escuchaban correctamente. Primero decidí esperar, me detuve y observé alguna señal de que pudiera acercarme. En la naturaleza todo se trataba de saber interpretar las señales que los animales te daban. Por ejemplo, los humanos sonreían para verse amigables, en cambio, en los primates, si un humano le sonreía, era muestra de agresión debido al acto de mostrar los dientes, debido a que el primate lo vería como un ataque o una búsqueda de lucha. La naturaleza manejaba un lenguaje distinto, y yo como zoólogo y zootécnico, había aprender a comprender muchas de las señales que los animales mostraban cuando se sentían a gusto, heridos, enojados o incluso en celo. Pero si bien las bestias colosales que tenía frente a mí vendrían siendo animales en cierto modo, eso no significaba que lo que supiera de animales de su tamaño, se adaptara a ellos, puesto que era una especie completamente distinta. Aún así, los recuerdos de este cuerpo surtieron efecto, y breve pero claro, pude notar las señales, pequeñas migajas, pero estaban ahí. El abanico de piel que estaba sobre sus cabezas dejaron de erizarse, si bien no los levantaron por completo, ellos habían mantenido rígidos esas partes de sus cuerpos, al tiempo que los antiguos sonidos y pisadas fuertes se iban calmando, hasta que como si nada hubiera pasado, los ruidos fuertes, las posturas rígidas pero listas para cargar hacia adelante, se desvanecieran, mientras que las hembras daban paso para que las crías pudieran volver a hacer lo que estaban haciendo, y con ello, dándome la señal de que no representaba un peligro para ellos y que podía acercarme. Así que dando pasos firmes pero suaves, me fui acercando a ellos, bajé un poco mi torso para no verme tan alto, e incluso controlé mi respiración para no darles motivo de atacarme, y funcionó. Una de las hembras de la manada se acercó a mí con recelo y duda, pero con una fuerte curiosidad. Su enorme martillo, como le llamo a la enorme protuberancia de su cabeza, se elevaba sobre mí,
y un simple movimiento de su cuello haría que el martillo me golpeara y me lanzara como muñeco de trapo o al menos unos 10 metros. Los nervios intentaron abrumarme, pero sabía que si entraba en pánico y actuaba sin pensar, podría llegar a una reacción agresiva de los Anxic, y estar en medio de la manada cuando sucediera eso, no sería agradable. Controlé mi cuerpo lo más que pude. Puede que mi mentalidad fuera la de un adulto ya acostumbrado a estar rodeado de animales peligrosos, pero este cuerpo aún mantenía comportamientos adheridos de su antiguo dueño, comportamientos y modismos de apenas un niño al cual las hormonas de la juventud eran su única lucha. Mi comportamiento sereno les brindó tranquilidad a la manada, y eso era lo que yo quería, que la manada se sintiera a gusto con mi presencia, para así poder trabajar a gusto. Y a la hembra que se me había acercado, decidí arriesgarme, extendí mi mano y la pasé por el frente de su martillo, rozando suavemente su dura piel, sin hacer otro movimiento además de ese. Esto lo hice para no hacerlos reaccionar alarmados, puesto que incluso un solo movimiento brusco de ella y su martillo podría resultar golpeándome. En cierto modo, estaba actuando como si estuviera frente a un caballo, es decir, me mostré tranquilo, cuidadoso, seguro, pero sobre todo atento ante cualquier incomodidad. Pero por lo que veía, la hembra no se mostró inquieta con mi presencia, no sé si era normal o no, puesto que incluso antes, no había venido muchas veces a ver a los Anxic, tanto antes como ahora siendo Alex, pero un acercamiento como este se podría explicar por el hecho de que era la manada de Anxic del clan, y por ende, no atacaban sin provocación a menos que se sintieran amenazados. Así que me preparé para intentar que ocurriera lo que fuera que sucedió aquel día con Fang. Miré a Anxic a los ojos, algo que no se podía hacer con muchas criaturas de Pandora, puesto que algunas lo interpretaban como desafío y podrían atacarte. Durante unos segundos, nada pasó, ningún túnel curvo de luces fluorescentes, ni mareos, ni algún malestar en mi mente. Simplemente nada, suspiré, un poco frustrado porque no haya pasado nada. La hembra perdió el interés en mí y se alejó, volviendo a pastar junto con el resto de la manada. Yo en cambio decidí sentarme en el suelo, mientras pensaba en lo que había salido mal. Claro, no sabía mucho sobre lo que había sucedido, incluso me sorprendía que siguiera con vida y que el Palulucan no nos matara a mí y a Loak, pero por alguna acción de Eiwa, eso no sucedió, y en cambio, ahora era mi compañero. Qué extraña era la vida. A ver, recordemos. Aquel día Fang nos atacó, le grité varias veces que nos dejara, lo cual no funcionó, solamente reaccionó cuando la idea hizo que abriera los ojos. Si se tratara de eso, entonces es muy posible que funcionara de nuevo. Levantándome del suelo, miré a los Anxic cercanos. Las hembras estaban lejos, atendiendo a las crías, y el Anxic más cercano a mí era un macho, y aunque la idea de acercarme a un macho me inquietaba, debido a su territorialidad, el impulso de aprender más sobre mi posible don hizo que el uso de la razón fuera despedido de mi mente. Miré al Anxic a los ojos, mientras me acercaba lentamente. Esta vez, el macho no reaccionó como la hembra anterior. En cambio, su gran abanico gigante sobre su cabeza se levantó completamente, mientras producía sonidos parecidos a trompetas que me hacían reverberar los oídos. Sus poderosas patas raspaban la tierra. Era claro que estaba dejando claro su territorio, pero no me inmute, dispuesto a hacer lo necesario para comprender más sobre mí, la ventaja que tenía, lo que me hacía diferente, lo que permitiera, tanto a mí como a los míos, vivir tranquilamente, o al menos lo más seguros posibles. De un momento a otro el Anxic macho se abalanzó sobre mí, cortando la distancia de 10 metros rápidamente. Mi mente se nubló por un instante, pero el uso de razón decidió florecer en el momento, y una simple palabra se escapó de mis labios. Obedece. No tuve fuerzas de gritar la palabra, y actué más por instinto que por otra cosa, pero sorprendentemente, sentí que bajaba en un tobogán, con las paredes de dicho tobogán hechas de un flujo constante de colores, y luego, nada, mi vista volvió a la normalidad, como si nada de lo que hubiera pasado hubiera sucedido en realidad, pero era obvio que algo había ocurrido. Cuando recobré el sentido, vi que el Anxic, que antes corría hacia mí, se detuvo con fuerza, arrastrando sus 4 patas delanteras contra el suelo, levantado una pequeña estela de tierra. Su enorme abanico sobre su cabeza lo situó hacia el frente, en lugar de hacia atrás cuando estaba calmado.
Pero lo más sorprendente de todo ello, era que igual que con Fang días atrás, el enorme Anxic flexionó sus 4 patas delanteras, inclinándose hacia mí, al tiempo que una conexión extraña surgía en mi mente, y de inmediato lo sentí, se había creado un puente entre mi mente y la del gran muchacho frente a mí. ¿Estás listo? Una suave voz me sorprendió, haciendo que girara rápidamente. Allí, frente a mí, se encontraba mi madre, mirándome con una mirada que no lograba identificar. Madre. Le saludé, mirándola con emociones encontradas. Estaba feliz de haber tenido un avance, un enorme avance conforme a los dones desconocidos que tenía, pero ahora con mi madre viendo lo que hice, me sentí nervioso, sin saber cómo reaccionaría. ¿Estás listo? Otra vez esa frase, ¿listo para qué? Tu iniciación. Capítulo 6. Tener un amigo. Nota del autor. He procurado ser más espiritual a la hora de tener las interacciones de Alex con las criaturas y el entorno en Pandora. Fue algo que si bien no usé antes de la reescritura, no lo profundicé lo suficiente, y sinceramente, este cambio me gusta más, en especial en cuanto al rito de iniciación. Por cierto, ¿sabían que Kiri domó a su propio Ikran a una edad muy temprana, de una forma inusual para los Odio-B, simplemente pidiéndole que fuera su amiga en lugar de usar el atrapavances? Y que esto llevó a Haki a considerar a Kiri una niña rara. Fin de nota. El rito de iniciación, un evento que todo Odio-B del clan Tsubaya debía pasar, era un paso para convertirse en cazador de la tribu, un miembro respetado y capaz de proteger y brindar sustento al clan. Era un honor muy grande para el clan, la posibilidad de ser de ayuda para el clan era una felicidad enorme, algo que todo Odio-B estaba dispuesto a hacer. Pero también sabía que el rito de iniciación solo se hacía cuando se estaba listo, y eso lo decidían los Gulkan, o mentores, eran aquellos guerreros de la tribu ya veteranos, a quienes se les daba cierta cantidad de jóvenes para entrenarlos en el camino Tsubaya. Y una vez que el Gulkan viera que el Odio-B estaba listo, este hablaría con la Tsaik, y luego de una reunión con la Tsaik, era que el joven Odio-B sería llevado a la Saitama Lucin para tomar un Ikran como propio, con el cual volaría toda la vida a menos que alguno de los dos muriera. Madre, pero Atello no ha concluido el entrenamiento, aún quedan varias cosas por aprender, le dije a mi madre, quien siguió parada frente a mí. Merra, el Selik de mi madre, también estaba con ella, parada a unos escasos metros, mientras me miraba con atención, y como si fuera una señal, Merra se acercó a mí, con paso firme y decidido, pero con el aura de una madre, sin hacer ruido alguno mientras llegaba hasta mí, me rodeó, y cuando se posó de nuevo frente a mí, me habló. La Gran Madre te ha elegido, tienes un propósito más grande de lo que puedas llegar a imaginar, tu camino es largo, pero lleno de elecciones, y ese camino comienza ahora. Con una serie de sonidos, Merra se comunicó conmigo, dejándome confundido. ¿Acaso mi llegada a este lugar venía cargado con acciones que debía cumplir, traído a Pandora por un propósito que no comprendía, pero se suponía que debía cumplir? ¿Y cuál es ese propósito? ¿Alguna pista de lo que se supone que debo hacer?, le pregunté, mientras hacía señas con las manos, como si me comunicara por lenguaje de señas. Era algo sorprendente de ver y presenciar, el comunicarme con una especie no humana, o al menos no Odio-B, y más llegada a los animales. Era algo inaudito, algo que solamente se podría ver en Pandora. Eso será algo que tendrás que aprender por tu cuenta, pero no temas, la Gran Madre te guiará, fue la simple respuesta que recibí de Merra, lo cual me hizo suspirar. Mi decisión está tomada, irás junto con los jóvenes que llevará a Tello a la Saitama Lucin, y te convertirás en un cazador. Quería protestar, pero sabía que eso solo llevaría a un punto muerto, y mi madre no me estaba hablando ahora, me hablaba la Tsaik, y su palabra era respetada. Una vez que te conviertas en cazador, deberás empezar a buscar pareja, piensa, decide, una vez que la elijas, deberás presentarla a tu padre y a mí, deberá iniciar su entrenamiento como Tsaik, así que solo tienes un año, decide. Si tu padre y yo vemos que no es la indicada, buscaremos una nosotros mismos. Una pareja, qué alegría, desde cuando habíamos vuelto a la era victoriana. Sin embargo, por fuera simplemente asentí, al menos yo podía elegir, solo bastaría hacerlo bien. Mi madre estuvo de acuerdo, y mirando con contemplación tácita a Langsik detrás de mí durante unos segundos, se dio vuelta y se marchó. No preguntó, no hizo comentario alguno, simplemente se marchó, pero no antes de darme una mirada a mí también. Y puede que este cuerpo fuera joven, pero mi mentalidad no,
y entendí que me estaba dando espacio y tiempo para que yo mismo le contara, y lo agradecí enormemente. Bueno, mi amigo, un placer haberte conocido, pero me tengo que ir, regreso más tarde, le dije al grandulón detrás de mí, mientras pasaba suavemente mi mano cerca a su mandíbula, con el anxic bufando, al tiempo que movía las orejas. Una vez hechas las despedidas, dejé a mi nuevo gran amigo para que volviera con la manada, mientras iba pensando. Este encuentro me dio breves respuestas, si bien no he llegado a comprender del todo aquello que me hace especial, si obtuve algún avance. Claramente el mirar a los ojos a la criatura en cuestión y decir la palabra obedece, significaba algo, puesto que fue así como pude vincularme o hacer algún tipo de conexión con Fang y con Tanas, como llamé al gigante Anxic. Eso ya era un gran avance, faltaría investigar más, y así saber cómo poder aprovechar mejor esto. Podría lograr lo mismo diciendo la palabra obedece sin necesidad de ver a los ojos al objetivo, o también serviría si dijera la palabra mentalmente. Eran incógnitas que tendría que resolver más adelante. Por el momento, me iría a preparar para mi iniciación, pero ahora, al menos me sentía más seguro a la hora de enfrentarme a un Ikran, en especial uno que quisiera matarme. Te quedarás aquí, Fang, no puedes venir conmigo, a donde voy no puedes venir, una vez que haga lo que voy a hacer, volveré, ¿de acuerdo? Le dije a Fang, habiendo llegado a la Sairamalusin luego de una cabalgata de 3 horas, a Tello, mi Gulkan, nos había dicho a mí, y a los otros 7 jóvenes que vinieron con él, que dejáramos nuestras monturas en el lugar donde el camino se terminaba para los Pali. Desde allí, nos tocaría trepar por Ignimaya, la escalera del cielo, al hogar de los Ikran. Fang ronroneó, y pude ver que no le gustaba la idea de dejarme solo, pero tenía que hacerlo. No me demoro, ¿está bien? Alex, nos vamos. La voz de Atello me hizo mirar hacia atrás, donde él estaba frente a los demás jóvenes, así que sujetando mi arco de lado en mi hombro derecho, me acerqué a Atello. Chicos, hoy dejan de ser niños, se convierten en cazadores, y una vez que eso pase, podrán seguir entrenando para convertirse en guerreros. Pero eso solo pasará si logran domar un chungue. Pero bueno, concentrémonos en esto primero. No sé muy bien cómo eran las cosas en los demás clanes, no obstante, en el clan Subaya, un miembro podía escalar a hacer varias cosas, y cada una disponía de diferentes dificultades y responsabilidades, iban desde recolector, cazador, guerrero, y Bisek, siendo este último el mayor título dentro del clan, puesto que eso significaba que te convertiste en Palulukan Macto, y con ello, guardián del Oloeiktan, Latsaik. Y lo más importante, guardián del árbol de las almas. Escalaremos primero, hay que subir para llegar a las partes más altas. Una vez hecho esto, la propia montaña nos dará subida. Sin decir más, Atello fue el primero en tomar la delantera, empezando a trepar por los musgos y pequeñas rocas flotantes. La subida fue un poco tensa, y cuando llegamos a la cima, los dedos me protestaban un poco, pero al estar ya en la cima, la vista hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. El viento soplaba con rapidez pero con la calma de un toque familiar, secando el escaso sudor que pude haber secretado. Andadas de Ikran volaban en grupo a lo lejos, diversificándose con el dousel de las montañas. A mi señal, saltamos. Atello nos dirigió, mientras una Iramalusin pasaba al frente de nosotros, con sus gruesas lianas colgando de ella. Ahora, con la señal, Atello saltó, sujetándose a una de las lianas y empezando a escalarla, con los jóvenes y yo siguiendo su ejemplo. La subida fue desafiante, pero con el final del destino apareciendo. Poco después, todos subimos a una grute, con el eco de los gruñidos de los Ikran resonando en la cámara rocosa, un recordatorio de nuestro propósito en el lugar. Y una vez que salimos de la grute y la luz llegó a mis ojos como fuertes reflectores, pude ver el hogar de cientos de Ikran rugientes, volando desde todas direcciones, con su vibrante pelaje verde, azul y morado reflejando el sol como joyas. Era una vista maravillosa. Atello, el cazador diagonal guerrero y líder de la iniciación, se acercó al grupo de jóvenes, estando ya listos para comenzar su ritual de iniciación. Alex, ve primero, enséñales cómo lo hace el hijo del Oloeiktan, anunció Atello. No lo dijo con malicia, sino que yo, como futuro Oloeiktan del clan, debía mostrar la fuerza y el ímpetu que se necesitaría para ocupar dicho cargo, y un medio para demostrar dicha fuerza era llevar la delantera en esto, por lo que no me molesté, sino que asentí con respeto y me quité el arco de mi cuerpo, dejándolo en el suelo, al tiempo que tomaba una liana hecha con piel de esnarcle, una especie de serpiente de 2 cabezas,
y caminé hacia el grupo de Ikran que estaba en el claro de la montaña. Ante mi llegada, muchos Ikran se lanzaron contra el precipicio, yéndose del lugar, con otros quejándose y gruñendo, pero mostrándose reacios a acercarse a mí, pero en medio de todos ellos, uno me llamó la atención, no gruñía, ni mostraba sus dientes ni tampoco se erizaba para mostrarse más amenazador. En cambio, se quedó mirándome con atención, casi como si algo en mí le llamase la atención, y fue ahí cuando supe que él era el indicado. Por un momento pensé en usar mi don para conseguirlo para mí, pero quería ganar algo por esfuerzo propio, pero al parecer el Ikran tenía planes distintos, caminó hacia mí con cautela pero curiosidad, como si un perro estuviera viendo a su amo luego de perder contacto hace años, al principio cauteloso, curioso, pero con cierta familiaridad entre ambos que proponía un acercamiento antiguo muy familiar. Y así fue, mientras mi alrededor se perdía, quedando solo yo y el Ikran, los dos quedamos en trance, con un juego de miradas, sonidos y señas. No sabía si así era el método de tener un Ikran, pero eso no me importaba, porque era como si viera a un amigo de hace años. Soy Alex, estoy aquí para conseguir un Ikran, un amigo, un compañero. ¿Quieres serlo? ¿Ser mi amigo? No sabía si funcionaría, solo que las palabras salían sin forzarlas de mi garganta, como impuestas en mí, y, en un giro del destino, aunque nada sorprendido, el Ikran me extendió su cola neuronal, y con ella, su permiso para hacer Tsaeilu con él. Sin perder tiempo, tomé mi cola neuronal e hice Tsaeilu con el Ikran, y una fuerte sensación me recorrió el cuerpo, pero entre ellas, un sentimiento se hizo más grande, y era la felicidad compartida por encontrar un compañero, un amigo. Con ello, mi rito de iniciación para ser un cazador había concluido.